se da este comportamiento? Se da cuando nosotros tenemos un sólido cargado en su dirección más grande. O sea, nosotros vamos a tener un sólido que posee una de sus dimensiones muchísimo más grande que las otras. Normalmente esa dirección es el eje Z. Y en ese eje tenemos la aplicación de las cargas. Entonces se dice que ese sólido se va a comportar en deformación plana. ¿Por qué? Porque en la dirección donde se da la dimensión más grande, no existe deformación. La deformación es cero. Normalmente esa dirección es la que corresponde al eje Z. Por ejemplo, tenemos el caso de los túneles. En el caso de túneles, los túneles por ser largos, se comportan en deformación plana, porque en su eje donde está la dirección más grande, la dimensión más grande, que es el eje o la dirección Z, no se presenta deformación, no hay. Lo mismo ocurre con muros de contención. Entonces, si nosotros escribimos la matriz de deformaciones que vamos a tener, epsilon x, un medio de gamma xy, un medio de gamma xz, un medio de gamma xy, epsilon y, un medio de gamma yz, un medio de gamma xz, un medio de gamma yz, epsilon z. Entonces, para el caso de deformación plana, no existe deformación en el eje Z. Por eso eliminamos la tercera fila y la tercera columna. Y obtenemos la matriz de deformaciones compuesta por estos elementos. Epsilon x, un medio de gamma xy, un medio de gamma xy, epsilon x. ¿De acuerdo? Es decir, el sólido en su dimensión más larga, que coincide con el eje Z normalmente, se comporta como un sólido rígido. Por eso, para modelar un túnel, hacemos secciones, rebanadas, secciones cada 10 metros, dependiendo del tipo de roca, de material, ¿no? Cada 20 metros, o cada 5 metros también puede ser. Y analizamos la sección transversal en deformación plana. Que no es lo mismo que tensión plana. No es lo mismo. Ya vamos a ver la diferencia. Muy bien. Ecuaciones constitutivas, leyes generalizadas de... Nosotros vamos a tener esto. Epsilon x igual a 1 sobre E, sigma nx menos mu por sigma ny más sigma nz. Epsilon y va a ser igual a 1 sobre E por sigma ny menos mu por sigma nx más sigma nz. Y sigma nz va a ser igual a mu
por sigma nx más sigma ny. Y tau xy igual a g por gamma xy. Si aquí viene una pregunta. Si no hay deformación en el eje Z, es decir, la deformación en el eje Z es cero, ¿significa que la tensión en el eje Z es cero? No, no necesariamente, no tiene por qué ser. Por eso tienen ahí sigma Z. Bien, vamos a reemplazar sigma nz en epsilon x y epsilon y. Entonces, ¿qué vamos a tener? Epsilon x va a ser igual a 1 sobre e por sigma nx o digo menos, mu cuadrado por sigma nx menos mu por 1 mu por sigma ny. Por lo tanto, epsilon x va a ser igual, haciendo un poco de álgebra, a 1 sobre e, que multiplica a 1 menos mu cuadrado, sigma nx, menos mu por 1 más mu por sigma ny. Epsilon y va a ser igual a 1 sobre e por 1 menos mu cuadrado, sigma ny, menos mu por 1 más mu, sigma nx. Y tau xy igual a g por gamma xy. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta aquí? La anterior diapositiva me podría mostrar, ingeniero, por favor. Ahí está. Ya, gracias, sí. ¿Por qué? Inge, buen día. Sí, buen día. Los esfuerzos en el eje Z pueden ser debidos al contacto que hay entre sección y sección si vamos a analizar que están en contacto para evitar esas deformaciones en Z. Existe deformación, o digo, tensión en el eje Z, existe. Pero esa tensión no es suficiente por el tamaño, por la longitud, digamos, del elemento, del sólido, que no producen deformación en esa dirección. Pero sí hay tensión. ¿De acuerdo? ¿Está bien, Inge? Muy bien. Ya tenemos las ecuaciones constitutivas. Ahora vamos a determinar la ecuación diferencial que gobierna este problema. Problema elástico en deformación plana, ecuación diferencial. Bien, vamos a tener vamos a rebanar, digamos, este túnel, una sección, y ahora vamos a analizarla. Esa sección o todo el túnel va a estar cargado con esta carga. Realmente consideremos esa rebanada.
FB tiene componentes X y Y. Las ecuaciones de equilibrio interno son X mayúscula más la derivada de sigma nx respecto de X más la derivada de tau XY respecto de Y igual a 0. Y mayúscula igual a la derivada de tau XY respecto de X más la derivada de sigma n Y respecto de Y igual 0. Derivamos, como ya hemos hecho en el caso anterior, la primera expresión respecto de X. ¿Qué vamos a tener? La derivada de X respecto de X mayúsculas respecto de X, más la derivada segunda de sigma n y respecto de X, más la derivada segunda de tau XY respecto de X respecto de Y igual a 0. La segunda respecto de Y, la derivada de Y mayúscula respecto de Y, más la derivada segunda de tau XY respecto de X respecto de Y, más la derivada segunda de sigma n respecto de Y igual 0. Si sumamos miembro a miembro estas ecuaciones derivadas, vamos a tener la derivada de X mayúscula respecto de X, más la derivada de Y mayúscula respecto de Y, más la derivada segunda de sigma nx respecto de X, más la derivada segunda de sigma ny respecto de Y. Eso es igual a menos 2 veces la derivada segunda de tau XY respecto de X respecto de Y. Eso ya lo teníamos antes, no hay ningún problema. Muy bien, seguimos. Las ecuaciones de compatibilidad. Una de ellas, la derivada segunda de gamma XY respecto de X respecto de Y es igual a la derivada segunda de epsilon X respecto de Y más la derivada segunda de epsilon Y respecto de X, ¿verdad? En esta reemplazamos estas expresiones, las ecuaciones constitutivas. ¿Y qué vamos a tener? 2 veces mu, 1 más mu sobre E por la derivada segunda de tau XY respecto de X respecto de Y. Eso es igual a 1 sobre E por la derivada segunda respecto de Y de epsilon X, pero epsilon X es esto. 1 menos mu cuadrado sigma nx menos mu por 1 más mu sigma ny más la derivada segunda respecto de x de epsilon y, pero epsilon y es igual a esto. 1 menos mu cuadrado sigma menos mu por 1 más mu sigma nx. ¿Sí? Bien. Voy a dividir todo ahora entre, o mejor dicho, voy a multiplicar todo por E mayúscula. Se cancelan y me queda 2, 1 más mu. Voy a dividir todo ahora entre 2 por 1 más mu, que voy a tener aquí. Aquí tengo 1 menos mu cuadrado.
me va a quedar 1 menos mu. Aquí me va a quedar menos mu. Aquí 1 más mu y aquí menos mu. Entonces voy a tener dos veces la derivada segunda de tau xy respecto de x respecto de y igual a qué? A la derivada segunda de sigma nx respecto de y, ¿verdad? Menos mu por la derivada segunda de sigma nx respecto de y. Menos la derivada segunda de sigma ny respecto de y. Más la derivada segunda de sigma ny respecto de x menos mu por la derivada segunda de sigma ny respecto de x menos mu por la derivada segunda de sigma nx respecto de x. La ecuación 615. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a reemplazar estas 6. Fíjate, este signo menos lo voy a traer aquí. Menos la derivada de x mayúsculas respecto de x, más la derivada de y mayúsculas respecto de y, menos la derivada segunda de sigma nx respecto de x, menos la derivada segunda de sigma ny respecto de y. Eso sí, sería igual a 2 veces tau xy, o sea, 2 veces la derivada segunda de tau xy respecto de x respecto de y. Y eso voy a reemplazar aquí en 615. Entonces voy a decir menos la derivada de x mayúsculas respecto de x más la derivada de los términos con derecho. Y voy a tener, eso es igual a la derivada segunda de sigma nx respecto de x más la derivada segunda de sigma ny respecto de y. Ahora viene todo esto que estoy pintando. Más la derivada segunda de sigma nx respecto de y, menos la derivada segunda de sigma nx respecto de y, menos mu por la derivada segunda de sigma ny respecto de y, más la derivada de sigma ny respecto de x, menos mu por la derivada segunda de sigma ny, menos respecto de x, menos mu por la segunda de sigma nx respecto de x. ¿Verdad? Ahora voy a factorizar. Fíjate, tengo la derivada segunda de sigma nx respecto de x con menos mu por la derivada segunda de sigma nx respecto de x. Entonces ahí voy a tener 1 menos mu por la derivada segunda de sigma nx respecto de x. Y voy a tener, por ejemplo, si derivada segunda de sigma ny respecto de y menos aquí, menos mu
por la derivada segunda de sigma ny respecto de y. Entonces ahí voy a tener más 1 menos mu por la derivada segunda de sigma ny respecto de y. ¿Sí? Luego voy a tener estos dos, fijarse. Ahí voy a tener más 1 menos mu por la derivada segunda de sigma nx respecto a y. Y voy a tener estos otros dos. Perdón, estos otros dos. Más 1 menos mu por la derivada segunda de ny respecto de x. ¿Sí? Ahí está. Menos la derivada de x mayúscula respecto de x más la derivada de y respecto de y. Eso es igual a 1 menos mu por la derivada segunda de sigma nx respecto de x más 1 menos mu por la derivada segunda de sigma ny respecto de y más 1 menos mu por la derivada segunda de sigma nx respecto de y más 1 menos mu por la derivada segunda de sigma ny respecto de x. ¿Podríamos dividir? No podríamos. Vamos a dividir entre 1 menos mu, todo. Y vamos a reescribir todo esto. Todo eso que he pintado. Entonces voy a tener la derivada segunda respecto de x más la derivada segunda respecto de y. ¿De quién? De sigma nx más sigma ny. Eso es igual a menos 1 menos 1 sobre 1 menos mu por la derivada de x mayúscula respecto de x más la derivada segunda de y, no, la derivada de y nomás, mayúscula respecto de y. Y esa es la ecuación diferencial que gobierna la deformación plana. Distinta a la ecuación que gobierna la tensión plana. Distinta. A ver, vamos a ver dónde está la ecuación que gobierna la tensión plana. Fijarse, es menos 1 más mu. Y en la deformación plana tenemos menos 1 sobre 1 menos mu. ¿Verdad? Preguntas, señores. Preguntas. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí. Aquí vamos a llegar. Hasta aquí es el capítulo de elasticidad bidimensional. Y bueno, nos vamos a reencontrar mañana, si Dios quiere. ¿Ya? Si no hay preguntas. Muy bien. Hasta mañana, señores. Inge. Hasta luego.